El ponente es el arquitecto Juan Gabriel Montiel Oliver. Él es el jefe de grado de Taller Terminal 1 y 2. Él nos va a platicar sobre las instalaciones eléctricas y aire acondicionado, a ver si nos da un poco de tiempo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, Ok. arquitecto. Ya hay en el chat, ya está la página del repositorio de la información que querías, arquitecto. Adelante. Muchas gracias. Voy a poner una pantalla para empezar a poner orden, un poquito de orden, ¿no? Ok, empezamos con eléctrica, ¿no? En nuestro proyecto de edificio de oficinas tenemos dos instalaciones básicas eléctricas, o lo podemos dividir en dos zonas. Primero, la zona común del edificio, los vestíbulos, los pasillos, las zonas que no se van a rentar porque su proyecto tiene que ser en planta libre, con la opción de poder rentar un área para en el siguiente semestre puedan desarrollar ese proyecto, ¿no? Entonces, la primera opción son las áreas comunes, ¿no? Las áreas comunes, ¿no? Los exteriores tal vez tengamos iluminación, la fachada tenga iluminación, el acceso, la alimentación de los elevadores, ¿no? Esas son áreas comunes. Si tenemos equipos de aire acondicionado, pues tendrá que ser los equipos de aire acondicionado de las áreas comunes, porque cada empresa tendrá que llegar a poner sus equipos y lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos, por un lado, esa área común que tenemos que hacer el proyecto completo. Ahora, ¿es bastante pequeña? Sí, bastante pequeña. No tenemos mayor problema, ¿no? Es el elevador, el vestíbulo, ¿no? Entonces no tenemos mayor problema. Ahí sí tendremos que hacer planos de iluminación, ¿no? Algunos contactos, planos de contactos para dar mantenimiento que son requeridos, ¿no? Y el plano de alimentación de fuerza, sobre todo para para los elevadores, para los equipos de bombeo, ¿no? Eso es un solo equipo de bombeo, es un solo elevador para todo el edificio. Entonces, eso es lo que tendremos que calcular, ¿no? Por otro lado, está la alimentación para las áreas que vamos a rentar, ¿no? Las áreas rentables. Esas sí tendremos que estimarlas. Y vamos a ver cómo estimarlas, ¿no? Entonces, las áreas comunes tendremos alumbrado, ¿no? Ustedes, pues yo me imagino, ya lo conocen, ¿no? Tenemos un espacio, hay algún par de métodos, podemos usar inclusive el programa de Alux, ¿no? Lo levantamos en 3D, le ponemos la iluminación, los mismos archivos que usan para Blu-ray, para generar la iluminación en Blu-ray, sirve también el Dialux, nos puede dar la cantidad de lumens que tenemos en una superficie o en un punto determinado en nuestro proyecto. Revisamos que estén dentro de la norma y es suficiente. Hay cálculos, en internet hay varios cálculos en donde, dependiendo del espacio que tienes, de los colores que intervienen, porque eso es muy importante en un proyecto de iluminación, podemos determinar los lumens que necesitas para llegar a determinado lux y puedes determinar cuántas lámparas necesitas en ese espacio para tener la iluminación que necesitas. Y ahí sí les recomiendo algunas páginas de YouTube que son muy claras y es muy sencillo cómo calcularlo. Pero inclusive son un vestíbulo principal, que a lo mejor es más grande, y el vestíbulo de los elevadores, que va a ser tipo. Entonces son dos espacios pequeños, ¿no? Ya tenemos nuestra iluminación. Acuérdense que la iluminación, pues aquí tenemos que pensar como arquitecto, ¿no? Va a lucir mucho nuestro espacio si lo iluminamos. Los que manejan ya Blu-ray ya saben lo importante que es considerar la iluminación en un render, ¿no? Pues en la vida real es igual, ¿no? Entonces tendremos que hacer que se vea bonito. Los contactos, la norma nos pide contactos de servicio, entonces en vestíbulo 1 o 2 contactos. Tal vez contactos en el área de recepción, ¿no? Una computadora o un área así, ¿no? A lo mejor en nuestro proyecto tenemos un área de circuito cerrado de televisión que también estará un espacio adicional, que también estará una serie de contactos, ¿no? Entonces está alumbrado, están los contactos, ¿no? Contactos de servicio, ¿no? Que normalmente la norma nos dice que son de 180 watts mínimo, ¿no? El alumbrado, pues la iluminación, buscamos qué tipo de lámpara ponemos y les ponemos los watts que queremos. Yo haciendo caso a un profesor que colabora conmigo, que es Bruno García, que es ingeniero mecánico, él me ha dicho la iluminación, porque ahora las lámparas son de 3, 6, 9 watts, ¿no? Y consideremos 75 watts máximo para el cálculo, mínimo para el cálculo, aunque tengas 3 watts. Ok, está bien. Ya tenemos alumbrado contacto. Y la fuerza, ¿no? Para la fuerza,
Pues sí dependerá del tipo de motor que tengamos, ¿no? Para nuestras bombas. O nuestro medio neumático tendrá unos motores, ¿no? Entonces tendremos nuestra alimentación. Pero igual es muy fácil, ¿no? El motor lo tenemos en HP, pues sabemos, no me acuerdo cuántos son, 750 watts o 900 watts por HP, ¿no? Entonces, con eso igual ya podemos determinar nuestra alimentación, ¿no? Ok, ahora vayamos con el equipo de aire acondicionado. Si lo pudieron calcular, está bien. Si lo tuvieron que estimar, bueno, lo vamos a ver en un rato, pero pues también igual nos va a dar una carga, ¿no? Y nos va a decir que va a tener 9000 watts nuestro equipo de aire acondicionado, ¿no? Ok, ya está nuestra eléctrica. Ahora, el proyecto que hicieron anteriormente fue una casa habitación. Y una casa habitación normalmente, solamente que sea muy grande, nos conectamos en baja tensión. Baja tensión, que significa que tenemos 220, 127 volts. ¿Qué significa? Que si agarramos dos fases, dos líneas de corriente, y ponemos un voltímetro, vamos a tener 220 volts. Y si agarramos una línea de corriente y una tierra, vamos a tener 127 volts. En un edificio de ese tamaño ya no se puede. Si tu carga total de tu proyecto rebasa los 25,000 volts, 25,000 watts, ¿no? Esos son volts. Ya no te conectan en baja tensión. Ustedes conocen los postes, ¿no? Un poste es algo así. Y aquí tenemos unos aisladores y tenemos unos cables aquí. Sí los han visto, ¿no? Normalmente van 3, porque el sistema se hace con 3 fases porque es lo mejor que hay. Podrían ser 4 o 5, sí, pero lo eficiente son 3, ¿no? 3 fases. Sin embargo, los cables que están aquí no están en baja tensión, están en tensión media. ¿Qué significa? Que en lugar de tener 220, 127, traemos 23,000 volts. Ahora, esta tensión media depende de la zona del país. Hay zonas del país en el norte que traen 13,200 y en el sureste traen 32,000 volts. Entonces, en el análisis de sitio tendríamos que determinar en este proyecto o investigar qué voltaje tiene la tensión media para nuestro cálculo. Y nada más es investigarlo, ¿no? Y quedémonos con 23,000 sabiendo que puede ser cualquiera de los dos, al final es lo mismo, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué el gobierno mueve la energía en tensión media? Entre menor es la tensión, más es la pérdida de energía en la conducción, que le llamamos caída de tensión. Entonces, por eso, elevamos la tensión o el voltaje lo elevamos para transmitirlo y después lo bajamos para entregarlo al cliente. Entonces, llegan postes de alta tensión, que no me acuerdo cuánto es, ¿no? De nucleoeléctricas, termoeléctricas, ¿no? Llegan a una oficina de CFE con un montón de transformadores, lo pasa a tensión media y lo distribuye en la ciudad. Y en la ciudad ponen transformadores y ponen líneas de baja tensión, ¿no? Para que aquí se alimentemos a las casas de energía eléctrica en baja tensión. Sin embargo, a nosotros no nos sirve la baja tensión porque nuestro proyecto seguramente va a tener más de 25 kilowatts. Entonces nos tenemos que alimentar en alta tensión. Entonces, en nuestro proyecto tenemos que considerar la alimentación en alta tensión, en tensión media. Nuestra alimentación en tensión media y calcular una subestación para que de 23,000 kilovolts me lo convierta a 220, 127 volts y pueda usarlo, ¿sí? Entonces yo tengo que planear en mi edificio tener esto para poder tener baja tensión, porque me la van a suministrar en tensión media. Sale como concepto básico. ¿Qué hacen en la casa CFE? Ustedes van a ver en los postes que de repente hay unas cajas aquí que son transformadores de postes, ¿no?
Y aquí tienen otro elemento que son unas fusibles y cuchillas para poder cortar, como nuestros fusibles y nuestras cuchillas de nuestra casa. Entonces el cable viene aquí, se conecta a los fusibles, ¿no? De los fusibles se conecta al transformador, ¿no? Y del transformador salen 3 cables que se conectan, si son viejos, a 3 cables que van en sentido vertical, más el neutro que va hasta abajo. Así estaban antes. Hoy en día ya es un cable guía, que es el neutro, que es de acero, y los cables vienen trenzados y vienen aislados. Cuando son así, no venían aislados, venían abiertos. Entonces tú agarrabas tu alambre y te podías colgar aquí y robarte la luz, ¿no? Aquí ya no se puede, tienes que buscar un punto en donde ya no haya recubrimiento. Y como van trenzados los cables con recubrimiento, pues es muy difícil volarte la luz, aunque sí se puede, ¿no? Entonces, esta es tensión media, ¿no? Y esta es baja tensión, ¿no? La que usamos para las casas y la que vamos a usar para los edificios grandes. Cualquier cosa que tengan duda me preguntan, no dicen, espérese otra vez, va, ¿no? Porque luego me voy muy rápido, ¿sí? Entonces, ¿sí les quedó claro lo que es tensión media y lo que es baja tensión? ¿Por qué se distribuye en tensión media y después se baja en baja tensión? Para no perder energía eléctrica en el proceso de transporte, ¿sí? Entonces, CFE tiene un montón de transformadores para surtir la energía eléctrica y aquí tiene otro transformador para esta línea. Entonces, lo primero que tenemos que localizar en nuestro terreno es un poste que tenga tensión media. Para empezar. Y si no, pues propónganlo, ¿no? Para saber de dónde vamos a bajar nuestra energía eléctrica, ¿sí? ¿Saben? Entonces ya sabemos que vamos a alimentar en tensión media, ¿no? Vamos a tener un transformador, ¿no? De este transformador, pues ya tenemos aquí tenemos 23, ¿no? Kilovolts, aquí vamos a tener 220, 127 volts, ¿no? Aquí se va a ir a un tablero que me va a distribuir, un tablero general, ¿no? Ahora, este tablero general me va a servir para alimentar mis elementos del área común. Entonces yo voy a tener aquí un medidor. Pero de aquí del transformador voy a alimentar una sección de medidores. ¿Por qué? Porque yo rento un piso, entonces aquí va a haber un hoyo. Entonces, de mi tablero en mi piso, saco unos cables que conecto aquí, le aviso a CFE, ellos vienen, me ponen el medidor y ya tengo energía eléctrica. Y de aquí ya distribuyo a mi piso. Entonces, cada que alguien rente un piso o una sección de un piso, va a tener que poner su tablero, va a tener que poner su alimentación a una zona aquí de medidores. ¿Se le quedó claro? Les sugiero que aquí busquen el catálogo de SquareD, que lo deben de conocer. En las primeras páginas vienen unos módulos aquí, en donde en el primer módulo viene, te conectas del transformador, viene aquí un interruptor general, y tú le puedes añadir módulos con espacios, creo que tienen 3, 4 y 5, para que las personas que rentan el piso de oficinas puedan poner su medidor y puedan hacer su alimentación. Pero nosotros vamos a tener que calcular esto, porque le vamos a dejar al inquilino los cables hasta acá. O al menos vamos a poner la tubería, porque si no, él va a llegar y va a poner la tubería por donde pueda. Entonces, tenemos que dejar las instalaciones listas para que él se pueda instalar. Entonces, una parte es, uno de estos medidores podría ser este medidor, ¿no? Que tomas aquí el medición y aquí yo tengo mi área común. Esta roja que estamos hablando, mi medidor y mi área común, estamos hablando de esta zona de aquí, del área común. Y las otras zonas, la rosa y la amarilla, estamos hablando de las áreas rentables. ¿Sí les quedó claro la diferencia? Hay un área común que cuando rente me van a decir, pero vas a pagar mantenimiento, la limpieza de áreas comunes, el mantenimiento del elevador y te va a tocar 300 pesos mensuales, ¿vale? ¿No? Lo mismo pasa en un condominio, ¿no? Si alguno de ustedes vive en un condominio,
o renta en un condominio. Aparte de la renta que le pagas al propietario, tienes que pagar el mantenimiento del condominio. Y con ese dinero, pues se paga la luz de áreas comunes, se paga al jardinero, se le paga a la señora que llega a barrer y trapear las áreas comunes, ¿no? A veces se paga el agua, ¿no? O cada quien tiene su medidor de agua, pero sí tenemos que subir el agua a la azotea o tenemos que tener un neumático y eso consume energía eléctrica y con ese dinero se paga eso, ¿no? Que hay que cambiar un foco, que hay que pintar los exteriores. Todo esto, ese dinero sirve para eso, para el área común. Esto es el área común, ¿no? Este medidor lo vamos a pagar con el dinero de las cuotas de mantenimiento, pero cada quien va a tener su medidor para pagar su consumo. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Sí, profesor. Ahora empecemos con esto. Entonces, digamos, vamos a empezar. Yo tengo un edificio, propongamos algo. Tengo un edificio que tiene... No, aquí no, con este no. Vamos aquí. Yo tengo un edificio, ¿no? Que va a tener 5 niveles, ¿no? Y voy a tener un área común aquí. Este es mi área común. ¿En qué color la hemos puesto? En roja, ¿no? Entonces vamos a ponerla aquí. Ay. Mi área común aquí. Y aquí son mis edificios, ¿no? Mis áreas rentables. La otra la pusimos rosa, ¿no? Aquí es rosa, vamos a ponerla verde, azul, ¿no? Y esta gris, ¿no? Ahí están mis áreas rentables. Y digamos que tengo, ¿cuánto tienen en su área rentable uno de estos edificios? Para trabajar con sus datos. ¿Tienen idea? 3,000, 4,000 metros, 5,000 metros. Digamos que voy a rentar 4,000 metros, ¿no? Y en mi área común no me importan los metros porque voy a hacer el proyecto eléctrico, ¿no? Entonces, por eso les mandé las normas. Entonces, aquí necesitamos acudir a la normatividad. Entonces, abramos la normatividad, ¿no? Normas, aquí están las normas de construcción, y por aquí está la NOM 12. La 18 es una norma que no es vigente, todavía no le emite el diario oficial, está en revisión, pero ya está en el mercado, porque, bueno, no está en el mercado, ya es pública. ¿Y por qué es pública? Porque cualquier persona puede ir a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores donde esté revisando y decirle, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, no son 180 watts, yo creo que tendrías que considerar 150 watts. Chécate un estudio de mercado de los equipos actuales, consumen menos energía, 180 watts es mucho, y estamos encareciendo las cosas. Ellos lo revisan, pueden tomarlo en cuenta y pueden cambiar la ley, por eso es pública. Pero agarremos la de 2018, que son iguales en verdad, no vale mucho. Ok, entonces busquemos aquí carga unitaria. Déjenme buscar esto, ¿no? ¿Vale? Buscamos. Aquí está. Ahí está la 212. Cargas de alumbrado para lugares específicos, ¿no? La carga mínima de alumbrado por metro cuadrado. Entonces ya vamos a tener alumbrado, ¿no? Entonces aquí dice un montón de edificios. Y aquí dice oficinas. ¿Ya la vieron? Aquí está en el área de oficinas. 39 volts amperes, que son watts, ¿no? Este es un watts, es lo mismo que decir watts, por metro cuadrado. Entonces, para alumbrado tengo 39. Sí están viendo la norma, ¿verdad? ¿O me quedé en el Excel? Sí se ve la norma, profesor. Ok. Tengo 39 watts por metro cuadrado. Entonces vamos a ponerle un piso adicional acá. Entonces aquí voy a tener 39 watts por metro cuadrado. Sí, para alumbrado. Entonces me da 156 watts. Para alumbrado, lo que dice la norma mínima. ¿Qué más dice la norma? Regresemos a la norma, ¿no? Ok, porque tiene aquí un inciso B, ¿ya lo vieron? Vayamos al inciso B. Inciso B, ver 220-14K. Ah, ok, 220-14, aquí está. Otras cargas para tipos de construcciones. K, ¿qué dice el K? K dice bancos y edificios de oficinas. Ay, lo que nos corresponde.
En bancos o edificios de oficina, las cargas de contacto se deben calcular de modo que sean superiores a las que se indican en los numerales 1 o 2 siguientes. La carga calculada a partir de la 220.14. O sea, entonces 2014 es este mismo, pero aquí nos va a decir que aparatos con cargas específicas, ¿no? Que secadoras, aparatos eléctricos tienen que tener su consideración, ¿no? Inclusive nos dice, aquí es donde nos dice que los contactos no son mayores a 180 grados, a 180 watts en alguno de estos, ¿no? Aquí nos dice cómo hacer la estimación de la carga por contactos. Ay, se me salió, vamos a entrar otra vez, ¿no? 220, vamos al 220. 500, no es inmensa esta norma. Aquí está. ¿No? $220.14 estamos. Aquí estamos, ¿no? Ok, nos quedamos en el B. 220.14K. K. ¿Dónde está el K? Ya lo pasé. Aquí está. ¿No? Entonces el ejercicio 1 dice calcular la carga de los contactos y de los equipos. Pero no lo podemos hacer porque no sabemos cuántos contactos. Entonces el punto dice 11 voltamperes por metro cuadrado. Ahí está, ¿no? Ok, entonces respetando la norma tengo esto, ¿no? Ok, entonces vámonos aquí. Entonces aquí tengo 11 voltamperes por metro cuadrado. Entonces por los metros cuadrados que tengo, me dan 4.400 metros cuadrados. Ok, ya tengo, ya vieron que ya tengo mi carga del piso, ¿no? Este piso va a tener, ay no, suma 20.000 metros, 20.000 watts, ¿no? No, sí, 20.000 watts, no sé si me pasó. Esto entre 1000, vamos a empezar a ordenarlo, ¿no? Son 200 kilowatts. Hay algo raro aquí. 4.000. 2.000, maestro. 2.000 kilowatts, sí. Ah, ya empieza a sonar en orden, ¿no? Ok. Entonces ya podemos determinar aquí que todos los pisos, si son iguales, van a tener 2.000 watts. Digo, 2.000 kilowatts, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tengo el wattaje. ¿Sí? Ahora me falta mi área común. Tenía 4 pisos, ¿no? Mi área común lo vamos a calcular, pero digamos que son otros 1.000 kilowatts. Por poner algo, eso sí lo vamos a calcular porque sí vamos a hacer el proyecto eléctrico de contacto, ¿no? ¿Ya vieron cómo calcular los watts? Ok, ahora, sí, pero pues yo necesito de mi tablero de medición traer un tubo para alimentar este y un tubo para alimentar este y el cableado. ¿Ok? Vamos a alimentar 2.000 watts con 3 fases. ¿Se acuerdan cuando hacen sus tableros? Déjenme ver algún tablero. A ver si aquí tengo un tablero abierto o no. Aquí está. Este es un tablero de un cálculo, ¿no? En donde viene la lámpara, los contactos, el número de lámparas y los watts totales, ¿no? Yo ya tengo este valor. Entonces podría sumar que en las 3 fases que tengo voy a tener una carga balanceada. Entonces voy a tener la misma carga para todos. Ya el balanceo va a ser 0, ¿no? Al final, pues ellos ya se encargarán de balancear, pero va a ser 0. Entonces, si yo tengo, nos regresamos un poquito a Excel. Si yo tengo
aquí 20,000 watts. La fase A, la fase B, la fase C va a tener 600 kilowatts. Si ya vieron, cada una va a tener eso. Y sumados, pues me van a dar los 20,000 kilowatts que tengo. Okay. Ahora, regresamos al cálculo. Aquí sí tenemos que considerar, déjenme ver si tengo aquí. No tengo hojas. Okay. Aquí solamente hay 3 fórmulas para calcular el cableado. Para una fase, para 2 fases y para 3 fases, ¿no? Y son muy sencillas, aunque se las quería mostrar. La fórmula básica es amperes es igual a watts entre voltaje. Este es para una fase. La siguiente, 2 por el voltaje. La siguiente es 1.73 por el voltaje, pero entre fases, ¿no? Ahora, la normatividad nos pide tener algunas consideraciones, porque esta norma ni siquiera nos la enseñan, está en la normatividad, esta fórmula ni siquiera está en la normatividad, porque nos la deben haber enseñado en la vocacional o en la secundaria, esta básica. Pues la norma nos pide además que consideremos un factor de demanda. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo está prendido todo, ¿no? Ahora, nos dice cómo calcularlo, y ahorita lo vemos. Sin embargo, el criterio del calculista puede determinar que este factor de demanda, el cálculo del factor de demanda es diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, en la escuela, cada salón tiene un circuito con las 6 o 9 lámparas, no recuerdo cuántas son, 9 lámparas, para alumbrar un salón. Y en las noches, ese circuito, cuando prendes el circuito, cuando prenden la iluminación, todas las lámparas están trabajando. Entonces, ahí el factor de demanda sería 1, ¿no? Trabajaría al 100% el circuito. Pero los contactos que no hay, pero si los hubiera, ¿no? No estarían conectados todos. Un cargador de un celular, alguien con su laptop, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos considerar en contactos un factor de demanda del 60, 70, 80%, y lo podríamos calcular, ¿no? Ahora, en una casa habitación, pues hay varias habitaciones, varias habitaciones en un circuito. Entonces puede estar el caso que, pues cuando todos están en la recámara, pues la sala está apagada, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar un factor de demanda. Ese es el demanda. También en la parte de abajo tenemos, vamos a mover esto tantito, que abajo, tenemos otro elemento que es el factor de temperatura. Aquí tenemos que considerar el factor de temperatura, que está en la norma, y que nos dice, dependiendo de la temperatura máxima de tu localidad en donde va a ser el proyecto, vas a considerar un factor. ¿Por qué? Cuando calculamos los cables, cuando calculamos una instalación eléctrica, lo calculamos con una temperatura de trabajo. Es normal que las cables se calienten, pero que no se calienten mucho. Cuando hay una sobrecarga de energía, es decir, cuando pasa más energía eléctrica de la que debe pasar, el cable se calienta, el cobre se calienta y puede fundir el recubrimiento. Y en el momento que funde el recubrimiento, puede hacer un arco eléctrico con cualquier otro elemento metálico. Y un arco eléctrico ha causado el 70-80% de los incendios en el mundo. Prácticamente todos los incendios se generan por instalaciones eléctricas defectuosas, por arcos eléctricos. Es tan fuerte un arco eléctrico que lo usamos para fundir metales cuando soldamos estructuras metálicas, ¿no? Tenemos un polo en la estructura metálica y un polo en el electrodo. Y cuando lo acercamos sin tocar la estructura mecánica, generamos un arco eléctrico y fundimos los dos metales
el receptor de la viga y el de la varilla. Y se va fundiendo la varilla. Así de fuerte es un arco eléctrico. Entonces, tenemos que considerar en el cálculo la temperatura. Porque no es lo mismo trabajar en Toluca, que la temperatura máxima son 24 o 25 grados centígrados, a trabajar en Mexicali, o que una instalación trabaje en Mexicali, en donde la temperatura ambiente son 40, 42, 45, 50 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio ambiente puede contribuir a que tus temperaturas sean menores o el cable no alcance la temperatura para que deje de trabajar. Entonces, ese es el factor de temperatura que tenemos que considerar. Otro elemento que tenemos que considerar en nuestra fórmula es el factor de asociación o factor de agrupamiento. Y la norma también es muy clara y nos dice, si tienes más de 4 cables en un tubo, no en una charola, en un tubo, los cables en el tubo se pueden contaminar de corriente eléctrica, de calor. Entre ellos se contaminan de calor y puede generar un problema. Entonces te va a decir aquí, si tienes más de 3 cables en un tubo, considera el 80%. Y si aquí vas a considerar en Toluca, considerar el 1.1%. ¿Qué significa? Que este resultado, como hace frío, va a ser menor. Pero como hay muchos cables, este lo va a aumentar, ¿no? Ahora, esta fórmula es igual para toda su instalación. La única diferencia que hay, que del tablero que le dejemos aquí a los circuitos de ya contactos y lámparas, la norma nos pide que lo aumentemos un 25%. Como el factor de diseño en estructuras, ¿no? Que por algunos le dicen factor miedo. Esto también es factor miedo, no hay ninguna razón porque dicen que esté sobrado el 25% de tu instalación para el campo. ¿Vale? Está bien, ¿no? Bueno, pues esto mismo que les puse aquí, va a estar aquí y aquí. Tal cual, en las 3 fórmulas basta. Con una fase, 2 fases, 3 fases, ¿no? Entonces veamos, nosotros aquí tenemos 3 fases. Entonces, ¿qué amperes tengo? Pues sacamos el de esta de 3, vamos a subir un poquito esta, que no se estorbe, y vamos a hacer esta, ¿no? ¿Qué wattaje tengo? Pues tengo 2000 por 1000, ¿no? Porque son watts, no son kilowatts, ¿no? El factor de demanda, pongámosle 0.70. Aquí ya tengo un factor de demanda adicional, ¿no? 1.73, ¿no? El voltaje entre fase y fase es 220, ¿no? Aquí todos estos es 127, este es el único que es 220, ¿no? El factor de temperatura le pusimos 1.1, bueno, 1 porque está en la Ciudad de México. El factor de agrupamiento 0.8. Ahora, este cable de alimentación van a estar 4 cables, entonces a lo mejor es 1, no es 0.8 porque vamos a tener un tubo por cada tablero al que vamos a alimentar del área general. Y hagamos esta operación, ¿no? Entonces esto es igual a 2000 por 0.7 entre 1.73 por 220 por 1 por 1. Aquí le puse 0, pero va a ser 1, ¿no? Ahorita se lo corregimos. Aquí hay algo raro. Ahí está. 1000. ¿Ya vieron? Para hacer kilowatts tiene que ser entre 1000, ¿no? Ahí está. 376 amperes. ¿Ok? Pues vayámonos a la norma y veamos qué cable me soporta 367 amperes. ¿Sí ya vieron? Entonces, ya tengo yo mi alimentación a mi transformador que no he definido, a mi zona de medidores, ¿no? Y aquí de este medidor que le toca a este piso, voy a tener un cable a este, ¿no? Entonces, este medidor va a tener un interruptor acá, que va a ser uno comercial superior a 367 amperes. ¿Sí ya vieron? El interruptor. Ok, cableado. Cuando regresamos a la norma, aquí no me acuerdo cuál es el cable, pero ahorita lo checamos, ¿no? Vamos a borrar todo lo que pusimos, ¿no?
Nos vamos a la norma. Aquí está, aquí yo ya lo tengo pasada la norma. Aquí está. Entonces, aquí tengo cabreado al aire libre, no, cabreado. Aquí debe decir entubado, ¿no? Entubo. Este es al aire libre o en charola, este es entubado. 375 amperes. Necesito un cable de 250 MKC. Este es el calibre del cable. ¿Ya vieron? Si era 360, ¿no? O a lo mejor un cable del 4 ceros o de 2500. 250 MKC. Y este cable tiene una sección de 127 milímetros cuadrados y un diámetro de 14 milímetros, centímetro y medio. Es un cablezote, ¿no? Y para el tubo, necesito un tubo de 2,5 pulgadas. ¿Ya lo vieron? Ahorita vemos dónde está en la norma. Estaría a buscarlo, pero aquí lo tengo, normalmente lo tengo aquí. Vamos a abrir otro en donde lo tengo. Aquí está. Bla, 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 bla. No, este no es. Un segundo. Aquí está. Bla, 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 bla. Circuito derivado, alimentador, ¿no? Aquí está. Aquí están las fórmulas que les decía, ¿no? ¿Ya vieron? Una, la 2 y la 3. Así es como le dice el voltaje entre fase y neutro la norma, y así es como le dice el voltaje entre fase y fase la norma. Así viene especificada la norma, ¿no? Que está esto. Pero aquí veamos, factor de temperatura está en el capítulo 315-5, y aquí me salió 1.05, ¿no? Porque estamos a 25 grados ambiente. ¿No? Así que ahorita vemos esto, ¿no? Factor de potencia, este es otro rollo que lo vamos a ver cuando veamos el transformador, ¿no? Factor de demanda, 0.5, porque aquí está la fórmula para calcularlo en esta tabla, ¿no? Factor de agrupamiento, aquí está entre 1 y 3, 1, entre 4 y 8, y está en la 220-43, o 44. Ahora vamos a ver. 220, 41, factores de demanda. Aquí están los factores de demanda. ¿Ya vieron? Todos los demás, 100%, ¿no? ¿No? Factores de demanda para contactos. Ya vieron, alumbrando todos los demás 100%. Factores de demanda para contactos. Los primeros kilovolts amperes, 100%. Después, todos los demás de los primeros 10 kilovolts amperes, 50%. Entonces, ahorita lo vemos. A ver, veamos. Digamos, regresamos a nuestra tabla. Vamos a calcular nuestro factor de demanda. Quedamos que tenemos de contactos, vamos a mover esto tantito, tenemos 4,000, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuántos kilovolts van a haber? Kilovolts amperes son. Lo dividimos entre 0.9 para sacar los kilovolts, que es el factor de potencia. Son todos estos, 48. Entonces, los primeros 10,000 son al 100%, ¿sí? ¿Sí ya vieron? Ahora, los siguientes de los 100,000, entonces sería esta cantidad menos estos 10,000, son al 50%, ¿no? ¿Cuántos watts estoy estimando consumir? Ay. En lugar de 48, 39. Pues ¿cuál es mi factor? 60%. ¿Sí lo entendieron? O sea, los primeros 10,000 los multiplico por el 100%. Todo lo que resta lo multiplico por el 50%. Y ya me da
los watts que están considerados. Sumo estos watts y me dan los watts que se supone que va para que está calculado el sistema. Entonces divido los watts los que está calculado el sistema entre los watts totales que había considerado o los kilovolts amperes que había considerado para contactos y me da el 60%. ¿Sí ya lo vieron? Entonces aquí tendría que ser 0.6. 315. Nos vamos a la tabla de la norma, ¿no? Vayámonos a la norma, ¿no? Bla, bla, que está calculado. 310.19. Vamos a la 310.19. Hasta para abajo, ¿no? Vamos a buscarlo así, mejor. 310-19. Ahí va. Más fácil, más fácil. A ver qué es más rápido. No, no está. No me lo consiguió. Algo raro trae. 310-19. 310-15. Aquí ya empezamos con esto, ¿no? Una temperatura de 30 grados. ¿No? Ok. Este es el factor de temperatura, ¿ya lo vieron? Si tienes menos de 10 grados centígrados como máximo, tú eres al 20%. Pero si andas en los 46, 50 grados, tu sistema trabaja al 75%. Esto es lo del factor de temperatura. De aquí lo sacamos, ¿no? En temperatura, adelante sigue, aquí está el factor de ajuste. ¿Ya lo vieron? El porcentaje 80-70 depende del número de cables que están en una tubería. Aquí están los cables, los tipos de cable que hay, ¿no? Con los milímetros que tienen que tener, están normados o comercialmente están, ¿no? Ya están definidos normalmente, ¿no? ¿No? Aquí están los amperes permisibles, no me acuerdo cuál vimos, porque hay un montón de tablas, hay que saber cuál tabla seguir, pero es esta, la 319B16. Vale. 319, 310, ¿no? 310-19, sí. Estamos en la 15, ¿no? 15. Ya se trabó máquina, se salió otra vez. Vamos a ver la 12, la 18 está de lata. Aquí estoy como en la 500. Aquí está, ¿no? Los 319, fíjense. No se ve, maestro. Ahí dice 15-20. Entonces debe ser 315, debe ser una de estas, ¿no? Debe estar mal ahí. Sí, Ok. parece ser. Ok, aquí está el cable, ¿no? Las amperes que resisten los conductores aislados. Hasta 200.000 volts, no, necesitamos uno hasta 600 volts. Aquí está, ¿no? Al aire libre, no, ¿no? En canalizaciones, ¿no? Aquí está, ¿no? Tenemos aquí 100, aquí está, ¿no? Aislados, por aquí debe estar una, aquí está, ¿no? Hasta 2000 volts tenemos 220, ¿no? O no más de 3 contactos portados o corriente, canalización, cable directamente enterrados. Enterrados, no.
¿no? Aquí le leyendo, ¿no? Entonces hay que buscar la tabla, que no la encuentro ahorita, no sé por qué, ¿no? Para poder ver qué amperaje resiste ese cable. Por eso los paso a tablas y ya me olvido, ¿no? Pero aquí, por aquí debe estar, en alguna de estas debe estar aquí delante. 60, ¿no? Ya nos pasamos. Es 310-19, si no me recuerdo. Sí. Pero debe ser una de... Por aquí deben dar, al chiste es buscarla, pero bueno, esencialmente es esto, ¿no? Entonces tú dices, trabajamos a 75 watts. Factor de corrección basado en temperatura ambiente. Un poquito adelante. Cableados. Ok. Veamos qué es esto. Aquí están ya los cables, ¿no? En teoría, estos cables, la norma no nos permite meter cable del 18 y del 16. El mínimo para alumbrado es 14 y el mínimo para contactos es 12. Entonces, aquí ya tengo cables de aluminio y de cobre, los amperes que resisten, ¿no? Nosotros andamos en 300 y fracción, entonces voy a necesitar un cable, estos. Aunque... enterrados, estos son enterrados, por eso resiste tan poquito, pero... al aire libre. Aquí, si fuera al aire libre, estaríamos por aquí. Ya estamos en 3 ceros, ya vieron, o 4 ceros. Vamos por aquí, con los amperes que tenemos. Pero no encuentro el de canalizado, ¿no? Que es una tabla muy similar a esta. Que está perdida ahorita. En donde tiene los valores que les enseñé aquí. Yo ya los tengo aquí para no tener problemas. Ay. Yo ya los tengo aquí canalizados a 30 grados, ¿no? Entonces nosotros vamos a andar por aquí más o menos encablado. 3 ceros o 4 ceros. Ya no lo encontré en la norma, pero ahí debe estar. Es cosa de sentarse a buscarlo, ¿no? Es muy grande la norma. Eso siempre, ya tengo mi formato aquí. ¿Ok? Entonces, regresando a lo que teníamos, tengo mi edificio. A ver, regresando a lo que teníamos, entonces ya tengo mi edificio, tengo mi tablero de medición y tengo mi alumbrado. Entonces voy a tener 4 cables del 4 ceros, ¿no? Y tubería, pues vamos a ver qué tubería tengo, ¿no? Cuatro cables de 0 ceros y tubería de 2,5 pulgadas para llevarme ese cableado. Ok, entonces tengo 4 cables del 4,0 con tubería, de 2,5 pulgadas. De aquí a aquí para alimentar este tablero para que tenga la energía eléctrica. ¿Sale? Ya tengo mi alimentación, tengo mi tubo, ¿no? Ahora, si le pongo tablero aquí, ¿qué tablero sería? Ya tengo la alimentación definida, ¿no? Ya tengo mi cableado, ¿no? De mi equipo aquí. Con el tubo, ¿no? ¿Qué tablero pondría aquí? Que todos los circuitos tienen que ser de 1500 watts o alrededor de 1500 watts. Algunos dicen 1600, algunos 1800. Depende mucho de los factores de demanda de temperatura y de agrupamiento. ¿Por qué 1500 watts? No están tan malos, la verdad, sí tiene razón. ¿Por qué? Porque con 1500 watts te va a dar un calibre 14 o un calibre 12. ¿Puede haber un circuito con 3000 watts?
Claro, por supuesto puede haber un circuito con 3000 watts, ¿no? Los equipos de aire acondicionado, el elevador, ¿no? Nada más que este va a tener calibre 8 o calibre 10, ¿no? Va a tener un cable más grueso para soportar más watts. El problema es que este cable vale, no sé, 1000 pesos, el rollo de 100 metros, ¿no? Este vale 1600 pesos, ¿no? Este vale 2400 pesos y este vale 3600 pesos. La proporción del costo no tiene nada que ver con el cableado. Entonces, económicamente no te conviene tener circuitos de 3000 watts con cable del 10 o del 8. Te conviene tener mejor dos circuitos de 1500 watts con cable del 14 o del 12, dependiendo si se ha alumbrado con contacto. Entonces, intentamos que todos los circuitos, en la medida de lo posible, tengan 1500 watts. Entonces, teniendo esa lógica, si tengo yo 44,000 watts, tendría, ¿no? 20,000 watts entre 1500 watts, tendría 136 circuitos. No hay tablero de 133 circuitos, pero sí podemos hacer una combinación de tableros. Aquí el tamaño es muy grande, escogimos un número muy grande. Hay tableros, hay que meternos a la página de Squardi. Entonces, hay tableros, hay centros de carga de 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Y hay tableros de distribución de 12, 20, 24, 30, 48 circuitos, ¿no? Hay, creo, de 54 y hay de 72. Ahora, ¿qué van a hacer aquí? Bueno, si fuera de este tamaño, es un piso muy grande, entonces no les conviene tener solo un tablero. Entonces, el que hiciera la instalación eléctrica tendría que tener un tablero general aquí, y de aquí irse a un tablero, y por aquí a otra zona del edificio a otro tablero, y a otra zona del edificio otro tablero. Inclusive tener, a lo mejor, una zona con un tablero de contactos, un tablero alumbrado, y otra zona de un tablero de contactos y un tablero alumbrado. Entonces serían 4 tableros. 4 tableros que podrían ser de 48 circuitos. Tendremos 200 y fracción de circuitos, o 200 circuitos más o menos, que algunos van a estar vacíos, por supuesto, dependiendo de las necesidades. Entonces, considerando esto de los 1500, podemos saber más o menos la cantidad de tableros o la cantidad de circuitos que van a tener. ¿Por qué? Porque si a la hora que diseñamos el cuarto de tableros, o el closet de tableros, pues va a llegar mi alimentación con mi tubo, con mi cableado. Entonces voy a tener un tablero general, ¿no? Y voy a tener que tener mis tableros adicionales. Ahora, ese tablero general, ¿cuál va a ser? Pues por la capacidad de esto, ¿no? Va a tener que tener un tablero que se llama E-Line. ¿Y por qué no un tablero de distribución como estos? Porque estos ya vienen prearmados con interruptores y hay hasta cierta capacidad. Y cuando son muy grandes ya no te sirve ese tablero y tienes que comprar un E-Line en donde puedes comprarle o instalarle interruptores termomagnéticos de 1000 amperes, de 500 amperes. Ya es, este tablero mide 90 centímetros de ancho por 1,80 de altura, ¿no? Y estos tableros son pequeñitos, son de 24 pulgadas, ¿no? No, de 12 pulgadas, ¿no? O 18 pulgadas. Son de 30 a 40 centímetros de ancho y la altura varía dependiendo de los circuitos que son, ¿no? Entonces, con estos 1500 watts podemos determinar más o menos el número de tableros y podríamos determinar la dimensión de nuestro espacio. Ahorita vamos a ver unos planos para que lo vean. Ok. Entonces, en este elemento de rentables ya tenemos más o menos cuántos tableros tendrán que ir, ¿no? Tenemos el cableado y la tubería para nuestra área de medición. ¿Sale? Y lo mismo pasaría con todos estos, ¿no? Todas las áreas rentables. Tendríamos aquí un cableado a cada una con una tubería que tendríamos que considerar para cada uno de estos. Entonces, en su ducto sí tendríamos que considerar un espacio para una tubería, que en verdad no es importante porque para lo que manejamos en un ducto es pequeñita, ¿no? Pero sí tenemos que considerarla, ¿no? Porque además, pues aquí serían 4 o 5 tuberías uno junto de otro, que tendrían que ir una por cada piso, ¿no?
Entonces ya empieza a ser pues, unos 30, 40 centímetros es un ducto, porque además tenemos que tener acceso, ¿no? Para poder manejar sus tuberías. ¿Sí ya vieron? Entonces, así bajo este esquema, con esta fórmula, ¿no? Con la norma podemos tener los watts. De los watts podemos calcular los amperes. Con los amperes calculamos el cable, definimos el cable y definimos la tubería, ¿no? El espacio para los tableros con el número de watts totales que tenemos, que sacamos, entre 1500 podemos tener el número de circuitos aproximados que vamos a tener y podemos proponer el número de cada tablero. Que cada proyecto es diferente, sí, pero al menos ya pensamos en un espacio en donde podrían entrar sus tableros. No pusimos 2 metros así porque sí, ya estamos pensando. Porque además los tableros no se ponen como nosotros queramos, ¿no? Tienes el piso y todos los tableros tienen que tener una altura de 1,80, no importa el tamaño, para que la gente pueda atenderlo, ¿no? ¿Sí ya vieron? Entonces, este espacio sí podría ser importante desde el punto de vista arquitectónico. Y este cálculo, en verdad, no está tan pesado, es bastante sencillo, ¿no? Ya sabes, más o menos, por Bruno nos dice que le pongamos, a la vez pasada quedamos que íbamos a poner con otro grupo 50 watts por metro cuadrado. Oye, pero aquí me da 50, ¿no? Me da 40, 50. No, quedamos en 60 watts entonces. Pues yo gastar por metro cuadrado porque me quiero proteger. Ok, haga su cálculo y vea cuánto es, ¿no? ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo calcular esto del área rentable? Ok. Estos son cálculos, ¿no? Esto pues, tendremos que hacer y me van a hacer tantos kilowatts, ¿no? Ahora sí, ¿de cuánto va a ser el transformador, no? Pues, ¿qué hacemos? De igual manera, necesitamos los kilovolts amperes, que son los kilowatts que ya tenemos, por el factor de demanda entre el factor de potencia. De acuerdo a la norma, el factor de potencia es 0.9, el máximo. Podemos tener entre 1 y 0.9, le dejamos el 0.9. Los kilowatts, aquí ya tenemos que son 2000 kilowatts, ¿sí? Y el factor de demanda. Podemos aplicar la misma fórmula y ir con todo esto y podríamos calcularlo. Pero como es un edificio más grande, hay más opciones de que no esté todo al 100%. Podríamos bajarla al 50%. Entonces los kilovolts amperes que me van a salir, pues es los kilowatts que ya calculamos por el factor de demanda entre el factor de potencia y ya me van a dar los kilovolts amperes. Entonces necesito una subestación comercial, a lo mejor es un transformador de 1200 kilovolts amperes, que es muy grande. Esto es el tamaño de un edificio completo, ¿no? Ustedes van a andar aquí como en, no sé, 800 metros cuadrados para rentar, ¿no? Entonces aquí ya andamos en 750 kilovolts amperes, un transformador que transforma de 23,000 kilovolts, ¿se acuerdan? Lo de tensión media, a 220, 127 volts a baja tensión. Entonces buscamos un transformador comercial. Repitiendo, en nuestra instalación ya tenemos nuestra limitación, que lo pone CFE, mi transformador, que ya tengo qué tipo de transformador voy a necesitar, con esta formulita, ¿no? Con la carga total de los kilowatts de todo mi edificio, ¿no? Tengo mi alimentación, ¿no? Con esta carga total, ¿no? Los 1200 que tengo aquí, voy a volver a aplicar esta fórmula y voy a ver cuántos amperes necesito y qué cable necesito para del transformador irme al tablero principal, ¿no? O al área de medición, del área de medición,
Me voy a cada uno de los tableros, el tablero de común, el tablero del último piso, ¿no? Ya tengo, entonces ya tenemos aquí calculado, o más o menos calculado, el cableado, el tablero, ¿no? El interruptor, y con esta carga de los 1200, con esta misma fórmula, con el mismo criterio, puedo calcular el cableado que alimenta de mi transformador a mi área de medición. Ahora, esto de aquí, que no lo hemos visto, lo del área común, pues habría que hacer el plano de sacar los watts, ¿no? Y los watts totales, porque ahí sí tienen que hacer su calculito, el proyecto es muy sencillo, los watts totales, pues podríamos tener ya nuestra alimentación de esto, ¿no? ¿Sí ya vieron? Ya le puse 800 watts y ya empezó a hacer números decentes porque estaba extraordinario, 4000 watts, ¿no? Ya tengo aquí un interruptor de 63 amperes. Ah, pues comercialmente debe haber, según yo, es de 75 amperes, ¿no? ¿Sí ya vieron? Y 75 amperes nos vamos a la tabla y andamos con un cableado 75 amperes aquí del número 6. ¿Sí? Déjenme, permítanme enseñarles y para que quede muy claro un proyecto en forma, no es a planta libre, pero ahí vamos a ver cómo está estructurado y cómo lo tendremos que hacer, vamos a ver los cambios que tendremos que hacer, ¿no? En cálculos es eso. El mismo que es el que conozco. No. Eléctrica, la alimentación. Diagrama unifilar, ¿cuál? Este es el que quiero que vean. ¿No? Hay un error, se detectó un error después, pero bueno. En verdad, el medidor no va ahí, el medidor va aquí, ¿no? Del transformador, de la línea de alta tensión, de atención media se pone el medidor, ¿no? ¿Sale? Este no va aquí, este debe ir acá. Ahí va, ok. Entonces, aquí ya tengo mi alimentación, tengo mi transformador seco trifásico de 225 kilovolts amperes, ¿no? ¿Sí me vieron? Y después tengo aquí el cableado, 4 cables del número 3, un cable del número 205, ¿no? Que debe ser del 200 desnudo para tierra. Tubería de 78 de 3 pulgadas, el largo 20 metros. El interruptor general son los amperes que calculamos. ¿Se acuerdan? Que al principio me salieron 265, aquí me salieron 600 y al final me salieron con 75 cuando le cambié a 800 metros, ¿no? Este edificio tenía 5000 metros cuadrados, más o menos. 3 por 600 amperes. De aquí tengo un cable, está pegadito, ¿no? Que me alimenta este tablero. Este es mi tablero completo, que es un E-line, ¿no? Y aquí tengo un interruptor de un polo de 30 amperes para un motor, ¿no? Un interruptor de 3 polos por 30 amperes para el equipo hidroneumático. Un interruptor de 3 polos por 30 amperes para el equipo contra incendio. Un interruptor de 3 polos por 20 amperes para el elevador de montacargas. Un interruptor de 3 polos por 30 amperes para el elevador y para los equipos de aire acondicionado. Y de este tablero general saco un interruptor a otro tablero, que va a ser el tablero para el piso 4, y de este tablero, que es un tablero de 42 circuitos, saco mis contactos para alumbrado, para contactos, para todo lo que necesite. ¿Sí ya vieron? Inclusive para algunos pequeños equipos de aire acondicionado. De este mismo tablero saco otro interruptor para otro tablero de otro piso, otro interruptor para otro tablero de otro piso, otro interruptor para otro tablero de otro piso. Entonces, este interruptor general está seguramente en el cuarto de máquinas, pero estos interruptores, estos tableros van a estar en el cuarto de máquinas, pero estos tableros va a haber uno por nivel.
En la escuela, ¿cómo está organizado? En la escuela tenemos, entrando del área de la estacionamiento de profesores del lado derecho, tenemos una subestación que no tiene transformadores, una subestación para cortar y para el equipo de medición. Ahí nos toma la lectura CFE, entrando a la estacionamiento de profesores, ¿no? En la esquina de la escuela. Hay una caseta para intemperie, ¿no? Metálica, gris, con unas ventanitas y está el medidor, ¿no? Ahí tenemos nuestra limitación. De ahí una tubería que no sabemos por dónde pasa, nunca la hemos identificado, que se va a la parte más alta de la escuela, donde están las cisternas, hay una concentración de transformadores. Ya hay unos viejos, unos nuevos, han ido ampliando la capacidad, porque se ha requerido más. Ahí transforman la energía eléctrica a baja tensión. De ahí, todos los edificios tienen un tablero inline. El de nosotros, el del edificio A, está saliendo de la sala de maestros, por donde está el baño de los profesores. Ahí hay una cajota gris inmensa, ese es el inline, que es este. Del inline se va a tableros. En la escuela hay 2 tableros por nivel en los cuartos de aseo de las personas que hacen limpieza, pegadito a los baños. Entonces, a la A del piso 1, a la B del piso 1, a la A del piso 2, a la B del piso 2, a la C del piso 1, a la C del piso 2. Y esos tableros distribuyen a la mitad del edificio. ¿Sí ya vieron? En este caso, nosotros no vamos a tener, a lo mejor este es nuestro tablero de áreas comunes, ¿no? Con elevadores y todo eso, o a lo mejor este es puro alumbrado y tenemos nuestro line aquí en los tableros. Y aquí tenemos, no vamos a tener estos elementos, vamos a tener nada más nuestra alimentación a un área en donde ellos van a poner el tablero que necesiten. Y a lo mejor le dejamos el cableado, o no le dejamos el cableado, a lo mejor nada más le dejamos la tubería y ellos que cableen. Yo me he encontrado estos 2 elementos. A veces ya te dejan el cableado. Lo malo es que luego el cableado no te sirve, entonces lo sacas y pones uno nuevo y es dinero tirado a la basura. Entonces le dejas una tubería, calculas el cableado, calcula la tubería que debe de ir y le dejas la tubería lista y el espacio listo, ¿no? Para que ellos lleguen, coloquen el interruptor que necesitan, el cableado que necesitan y los tableros que necesitan. Pero sí tenemos que considerar un tubo y lo calcularíamos en base a lo que vimos. ¿Sí quedó claro? Arquitecto Montiel, y entonces hasta ahí se quedaría el plano de diagrama unifilar de los alumnos Sí. de Ejecutivo 2. Nada más hasta aquí en lo que son las áreas rentables. Todo Claro. esto no iría, ¿no? Sí, muy bien. Hasta aquí. Iría hasta acá, no necesitan más. Si ponen el cableado, está bien. Si no lo ponen, está bien. Pero sí tienen que poner la tubería y el espesor del tubo que va a hacer. Y para tener el cableado, la tubería, pues tienes que tener el cableado. Entonces, pues mejor se lo ponen, ¿no? O le pones Claro. tubería de tal, propuesta de cableado tal. ¿Sabe? Ahora, Sí, gracias. ustedes van a tener un tablero general y seguramente el tablero general van a tener, esta es la bomba para el sistema de riego, esta es la bomba del hidroneumático, este es el circuito para el sistema contra incendios, estos son los circuitos para el montacargas y los elevadores, y estos son circuitos para unidades manejadoras de aire grandes. No, este no era rentable, este era un edificio de oficinas, donde teníamos 2 grandes áreas, 12 grandes manejadoras de aire. Ahora, no tenía en todos lados aire acondicionado, no era necesario aire acondicionado en todos lados. De hecho, el edificio tiene nada más 3 pequeñas zonas, de los 5,000 metros, tendría unos 1,000 metros con aire acondicionado. ¿Por qué? Porque nada más se pone aire acondicionado donde necesitamos aire acondicionado. Su proyecto debe tener las características para tener iluminación y ventilación natural, sobre todo en climas como la Ciudad de México, en donde no necesitamos tener aire acondicionado ni calefacción, y eso, el clima es fantástico. A veces es un poquito frío, a veces un poquito calor, pero no necesitamos un equipo para tener confort. El confort lo podemos lograr con elementos pasivos. Pero aquí, en este caso, si estaba en la Ciudad de México, pero tenía unas áreas como, tenía una biblioteca y una ceramoteca y una fototeca, en donde guardaba Lina, es un edificio para Lina que guardaba cerámica prehispánica. Entonces teníamos que tener condiciones controladas para que se conservara. Por eso esos equipos de aire acondicionado. Después por aquí tengo algunos fan and call, que era la sala de juntas del director de arqueología, la oficina del director de arqueología
y el site, que son los únicos equipos de aire acondicionado que pusimos. Los demás, todos trabajan sin aire acondicionado. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Vemos. En la parte de abajo las notas son sobre el uso, bueno, profe, ¿Aquí bueno, estás? sí, Miren, ahí está. Estas pueden buscar en internet, pero chequenla, ¿no? Todos los cálculos especificados de materiales y sistemas constructivos de selección se seleccionarán considerando la norma C de 2001-2005. Este fue la 2012, todavía no salía editada, ¿no? Aunque dice 2012, salió hasta el 2014, la publicaron, ¿no? Entonces todavía estaba vigente las 2005. El cable, ¿qué tipo de tabla voy a poner, no? Estas tablas de amperajes están en la norma, pero si bajan la ficha técnica de los cables, van a venir la misma tabla de cuántos amperes resiste cada calibre de cable. Y también la tabla esta que tengo ya pasada de cuántos cables por tubería, también viene en las fichas técnicas del cableado. Chéquensela, ahí lo van a encontrar y no tienen que revisar toda la norma, ¿no? Aunque sería bueno que la revisaran, ¿no? No, el generador, el del sistema condicionado, tendrá que ser un cable con combustible. Y ya no debe decir combustible, ya cambió la norma, debe ser diésel, porque antes había de gasolina, pero era muy peligroso, ¿no? Un cable de combustible que dure 8 horas para un siniestro, ¿no? Tener un sistema de tierra, ¿no? Todos los fluidos deberán ser provistos por el contratista, todos, ¿no? Todos los controles de sistema de tierras deberán estar unidos a la red que está fuera del edificio. Eso, todas las tierras deben estar unidos por un cableado. Aquí son puras especificaciones para que el que está ahí construya, ¿no? Ahora, yo ahorita ya lo veo y ya mis normas nuevas tienen otras especificaciones totalmente diferentes. Pero se van adaptando al proyecto, ¿no? O ustedes pónganla, ¿no? Chequen la norma, ¿no? Bueno, aquí podrías poner, se considera un factor de temperatura del proyecto de 0.8 porque la temperatura máxima en Coatzacoalcos es 42 grados centígrados registrada con agua, ¿no? ¿Ok? Es una nota más, ¿no? Estás explicando de dónde salen los cálculos, ¿no? Y cómo se va a hacer, ¿no? ¿Sale? Estas son notas de planos normales, ¿no? ¿Sí? sí, gracias, profe. Entonces, un tablero para áreas comunes, ¿no? Ahora, aquí no vamos a, en este caso, una persona pagaba todo esto. En su caso, ustedes van a tener un equipo de medición aquí. Van a tener un elemento que va a tener un equipo de medición en cada uno de estos. Es que no tengo ninguno de departamentos. En cada uno de estos va a haber un equipo de medición. ¿No? Porque cada piso va a tener su equipo de medición. Déjenme meter a Squardy. Creo que aquí tengo el compendio. Que debe estar viejo, que hace mucho que no reviso este. Catálogos, eléctrico. Squardy compendio 32. Aquí está. Aquí está. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Ok. Bueno, son tableros de distribución. Estos tableros son tableros para motores. No se involucran mucho. Vamos a ver este equipo de medición, este que les digo que es un gabinete, ¿no? A ver si por aquí aparece. Vamos a hacer esto pequeñito, ¿no? ¿No? Ok. Vamos a verlos por partes, ¿no? Centros de carga, ¿no? 4, 6, 12 circuitos creo que son, ¿no? Los que les decía que son pequeñitos. Aquí están otros centros de carga, ¿no? Aquí ya hay otros centros de cargas, aunque esto nada más es como la descripción de los productos láminas y cómo le hacen, ¿no? Aquí están los centros de cargas, ¿no? 2. Aquí está para uno grande, para 4 circuitos, ¿no? Por aquí están 1, 2, 3, 4, 6 y 8 circuitos. ¿Ya lo vieron los centros de carga? Los interruptores, ¿no? Hay de muchos tipos. Este tiene llave, ¿no? Vamos a buscar lo que les decía. Base de medición, pero esto es para una casa. Ya no existen las monofásicas, ya son multifases todas, ¿no?
base integral, es una base con medidor y aquí tiene el fusible, pero bifásica, aquí está. El primer módulo es este con un interruptor grandote, ¿ya vieron? Aquí está el interruptor. Y con esta pestaña se conecta este, y aquí van los medidores y el interruptor, para que tú aquí metas tus cables y lo conectes aquí. Y después puedes poner los que quieras de esto, ¿no? Uno tras otro. Pero miren, hay un montón, hay con 6, el otro tenía 4 o 5, 4, ¿no? Entonces, chéquense esto para que vean cómo le van a hacer para ponerlo, ¿no? ¿Sí ya vieron? Aquí están las dimensiones, ¿no? Para que pongan su área de medición y uno de estos por un nivel, ¿no? O por piso, o a lo mejor dejan, o sea, un medidor por piso, o a lo mejor en su proyecto le dejan uno de estos por piso. Tengo algún amigo que tiene un edificio de oficinas y ya no renta el piso completo, ya lo subdividieron y va rentando y tiene oficinas de todos los tamaños, ¿no? Entonces hay una de 10 metros, una de 6 metros, una de 20 metros, una de 50 metros, ¿no? Entonces, entonces cada uno te va a solicitar un área para poderle que le conecte CFE y pagar luz. Entonces a lo mejor deciden ustedes poner uno de estos por nivel. Entonces cada nivel de edificio de oficinas que tienen lo pueden dividir hasta en 4 zonas. Para que cada quien pague su luz. ¿Sí? O no, a lo mejor dicen que nada más van a rentar pisos completos y dejan un medidor por piso. Ahí sí depende del proyecto y de lo que consideren. Pero estos son los equipos, ¿no? De los que estaba hablando, ¿no? Ahora, si nos metemos en internet, podríamos encontrar los equipos estos, ¿no? Fotos y todo. Ahora, por ejemplo, a ver, creo que está aquí, ¿no? Veamos esto. No, está aquí entonces ya. No, está aquí. Me ha pasado mi cosa que me sube ese. No, ese es de mi hija. A ver si está por aquí. Mano, bla, bla, bla. No ven Nike por ahí. Nike, la palabra Nike. No, no la veo, no la veo. Están teniendo que pasar mis cosas. Ahí donde dice prueba, ¿no es? No creo. ¿Dónde dice prueba? A ver. No, este es unos caminos. Es que tengo unas fotos de un área para que vean los tableros de qué tamaño son. Son importantes los tableros, son los tableros de repente. Pero no sé dónde la tengo. Se la acabo de enseñar a un grupo, pero ya no sé dónde la dejé. Aquí vacío todos los proyectos en los que he participado, pero ese no lo tengo. Es que todavía lo corregimos hace unos días. Y si lo corregimos, ¿por qué no lo tengo? No sé por qué no lo tengo. Bueno, tendría que buscarlo, ¿no? Que no lo tengo. Que queden los faltos de los tableros, de un cuarto de tablero, ¿no? Que es lo que nos compete. ¿Ok? Lo que seguiría es que, pues, que empezaran a hacer sus proyectos de alumbrado, de contactos. Y a lo mejor hacemos una sesión de preguntas y respuestas sobre sus proyectos, a ver cómo les quedó, ¿no? A lo mejor el otro viernes nos sentamos y ya me ponen su proyecto y sobre un proyecto de ustedes lo vemos, ¿no? Para ver en qué se equivocaron y qué podemos mejorar en su proyecto, ¿no? ¿Sale? ¿Cómo ¿Sí? ven, compañeros? Pues si quieren, si no, no. Ok. Aire. ¿Qué necesitamos del aire? Del aire acondicionado. Necesitamos los ductos. Como arquitecto necesitamos proveer los ductos y dejarlos espacios.
Ya vimos que el aire acondicionado de las áreas comunes tendríamos que calcularlo, pero el área común, los ductos o los espacios para los ductos de aire acondicionado de los pisos en renta, pues nada más nos corresponde dejar el espacio. ¿Cómo calculamos el espacio de un aire acondicionado de los ductos? Bueno, para empezar, hay dos tipos de aire acondicionado. Las unidades paquete, que esencialmente producen el aire acondicionado en la azotea y la mandan a los pisos a través de ductos, ¿no? Y la baja a través de ductos. Y hay otro tipo de aire acondicionado con condensadoras y evaporadoras. Esencialmente una unidad paquete es una condensadora, una evaporadora, pero aquí arriba producimos el aire, lo enviamos, y aquí no. Aquí en la azotea vamos a tener un equipo que me va a generar agua fría, y en el piso voy a generar mi aire frío. Y lo único que necesito aquí, es una tubería de agua fría que me surta el equipo y el retorno de una tubería de agua caliente. Son los dos sistemas esenciales. Aquí podemos usar, aquí son unidades paquete, aquí podemos usar mini splits, ¿no? Hay splits. Fan and cold. Y hay otras que son cassettes, creo que se llaman cassettes, ¿no? Que son de 61 por 61, que esencialmente son lo mismo. La única diferencia es que este mini split es visible. Es decir, lo pones sobre un muro. Entonces, si estás viendo el equipo de aire acondicionado, seguramente lo han visto en algún hotel cuando se han ido de vacaciones, ¿no? Tiene su control remoto y te genera el aire. Y nada más le llegan dos tuberías por detrás y un contacto, ¿no? Para alimentarlo, ¿no? Los fan and cold es exactamente lo mismo, pero aquí no son visibles. Estos tienen que ir arriba del plafón. Pues tienes tu equipo arriba del plafón y después tienes que tener una pequeña sección de ductos que bajan a tus zonas, ¿no? Los de cassette son iguales que los mini splits o fan and cold, pero en lugar de un plafón modular, pones tu equipo de aire acondicionado, pones una rejilla y arribita está el equipo de aire acondicionado, que es una evaporadora. Esos son los dos. Entonces, nosotros, si vamos a prever que los pisos que rentamos tengan mini splits, nada más tenemos que poner esto. Ahora, ¿qué características tienen? Que su capacidad es reducida. Creo que el más grande, hasta donde me quedé, son 5 toneladas. ¿No? 60,000 BTUs. Entonces, no nos alcanza para un piso de 800 metros cuadrados de oficina, si lo tenemos abierto. Tendríamos que poner 3 o 4 mini splits para controlar el aire acondicionado de todo el espacio. Entonces, ahí sí tendríamos que irnos a unidad paquete. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuántos metros cuadrados tenemos? Quedamos que éramos 800, ¿no? Porque 4,000 eran un montón. Ok. Metros cuadrados tengo. ¿Qué altura tengo? 240, ¿no? Entonces, el número de metros cúbicos de aire que tengo son 1930 metros cúbicos de aire. Vayámonos con la norma, ¿no? Otra norma ahora. La eléctrica ya aquí ya no tiene nada que ver. Ahora vamos a ir con la normas técnicas complementarias por el diseño arquitectónico, ¿no? Normas, construcción, por aquí deben de estar. Aquí está la Gaceta, estas son las normas, si no mal recuerdo, sí. Por aquí debe estar volumen de aire. Ahí no, buscar.
volumen aire, ¿no? A ver si aquí aparece. No, es que algunas de estas no te permiten buscar. Bueno, creo que está hasta el fondo, si no me recuerdo. Puertas y pasillos, factores de carga, metros cuadrados por persona. No. Por aquí está el volumen de aire, ¿no? Cómo sale el combustible, instalaciones eléctricas, líneas de drenaje, instalaciones. No, de ventilación, entonces. Es óptica. Vamos a hablar un poquito que no alcanzo a leer. Clases de fuego, extintores. Alto fuegos, niveles de fuegos. Para cálculo de elevadores, ¿no? Esta sí se la conoce, ¿no? Se la deben saber de memoria, me imagino, ¿no? Mucho ánimo. ¿Se la saben o no? Esa es su guía, ¿no? Es como jugar ajedrez, no saber mover las piezas, o jugar Xbox y no saber usar el control, ¿no? Iluminación, aquí está. Aquí dice la normatividad en ventilación artificial, que es lo que vamos a generar, que para centros nocturnos, bares, salones de fiesta, 25 cambios por hora. Cocinas en comercios de alimentos, 20. Baños públicos, cafeterías, restaurantes, cines, auditorios, estacionamientos, 10. Vestíbulos, locales de trabajo, reunión general, bla, 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 6. Entonces, nosotros nos corresponde 6 cambios por hora. ¿Están de acuerdo? Ahí dice la norma. Ok, entonces me toca 6 cambios por hora. Entonces, yo necesito un volumen de aire por hora de 11.500 metros cúbicos. ¿Están de acuerdo? Ok. Muy bien. Una velocidad promedio es un metro por segundo. Las velocidades del aire están en metros por segundo. Entonces, digamos que necesito esto por hora, ¿no? Si quisiera que fueran metros cúbicos por minuto, pues esto tendría que dividir entre 60, ¿no? Porque 60 minutos tiene una hora. Y si quisiera que fueran metros cúbicos por segundo, entonces lo tendría que dividir entre 60, ¿no? Entonces tengo 3.2 metros cúbicos por segundo. Ok. Si yo considero que el aire acondicionado va a viajar, porque varía dependiendo de la instalación, pero hay un promedio, 2 metros cúbicos, 2 metros por segundo viaja el aire acondicionado. Entonces, yo esto lo divido entre esto, me va a dar los metros cuadrados que necesito de ducto. 1.6 metros cuadrados para 800 metros. 800 metros es un piso completo, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser mi ducto? Pues tendría que ser de 1 metro por 60 por 1.60, ¿no? Y ya me daría 1 metro cuadrado, ¿no? 1.6 metros cuadrados, ¿no? Ese es el tamaño de mi ducto, ¿no? Entonces, así puedo revisar el tamaño de mi ducto para un piso, ¿eh? Entonces, si tengo ese espacio para este, y 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 tengo 6 pisos, pues voy a necesitar este por 6, ¿no? 9.6 metros cuadrados para bajar mis ductos de aire desde la azotea hasta el primer piso. ¿Qué hacemos? Bueno, pues planeamos poner un equipo aquí abajo y otro aquí arriba, y este baja 3 niveles y este sube 3 niveles, ¿no? Entonces nada más tenemos 3, porque otro equipo va a alimentar 3. Necesito 4.8 metros cuadrados de ducto para inyectar aire acondicionado. Ahora, también tengo que extraer el aire acondicionado. Y la norma me dice que tengo que considerar el 80% de lo que inyecto
como retorno. ¿Por qué? Porque el otro 20% se pierde entre las puertas, ventanas, cuando abres, cierras, por todos estos elementos se ve el aire acondicionado. Y ese 20% faltante, el equipo de aire acondicionado, de paquete que está en la azotea, lo toma del medio ambiente, ¿no? Y vuelve a suministrar todo lo que necesitas. Entonces necesito también, para 3 niveles, 3.84 metros cuadrados de ductos para regresar el aire a los equipos. Entonces, en total, necesito un ducto de 8 metros y medio cuadrados, de 2x4. ¿Sí ya vieron? La cantidad de ducto que necesito para poder suministrar nada más 3 niveles de oficinas de 800 metros cuadrados. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. A ver, veamos esto. Aquí también en este, aire acondicionado está hasta arriba. Aquí estamos. No he visto el chat. Aquí ahora. Aquí tengo mi aire acondicionado, uno, otro y otro, ¿no? Que me van a suministrar a estas zonas de aquí nada más. En planta, pues yo tengo aquí estos dos aires acondicionados. Aquí están los ductos. Este va por arriba y pasa acá, y este va por abajo y pasa acá, ¿ya vieron? Aquí bajan mis ductos, ¿no? Aquí bajan mis ductos. Aquí estos dos ductos bajan a la planta baja, y estos ductos, aquí viene la inyección, inyecto de este lado a estas rejillas, ¿no? Aquí tengo un área de biblioteca, y de este lado saco el aire y lo regreso al equipo de aire acondicionado. ¿Sí ya vieron? Estos dos continúan. Aquí inyecto el aire acondicionado de este lado y saco el aire acondicionado de este lado, ¿no? El acervo cerámico y lítico. ¿Sí ya vieron? Ok. Pero también aquí tengo en mi azotea que baja por aquí. ¿Ya vieron? Que baja por acá. Que baja por acá. Y se va a este auditorio. Inyecto aire acondicionado al auditorio, inclusive a la cabina. Y saco aire acondicionado y lo subo al equipo. Arquitecto, entonces los anteriores no estaban en la azotea. No, también están en la azotea, pero en diferentes Ok, azoteas. ok. En este edificio Sí. tengo azoteas a diferente nivel. Vimos ya, el gracias. de los dos, y después del auditorio, ¿no? Y después en la azotea tengo aquí una unidad condensadora para un mini split en donde van dos tubos, ¿no? Que bajan, por aquí bajan, y me suministran agua helada a este mini split. Es el de lo más pequeño que hay, de 1 tonelada. De hecho, está sobrado para este espacio, pero bueno, es lo más pequeño que hay. El site tiene que tener aire acondicionado. ¿Sale? Y por aquí tengo, ¿se acuerdan que les decía que estaba el jefe? Pues aquí tengo... Arquitecto, disculpe la pregunta. Mándeme. ¿Es pertinente que el site, los sites tenga cada uno individual su aire acondicionado? ¿Es pertinente? Sí, donde hay equipos de aire, donde hay equipos eléctricos tienen aire acondicionado. Los jóvenes saben mucho de temperaturas de computadoras, porque hoy en día uno de los principales problemas que tenemos con nuestras computadoras es que se calienta, ¿no? Entonces ya hay computadoras que tienen enfriamiento con líquido y le compras ventiladores, y ahora las cajas de los gabinetes para computadoras tienen ventiladores por todos lados, y hay plataformas con ventiladores para nuestro laptop, ¿no? Porque cuando ponemos a hacer renders, a eso se calienta, pero en serio. Pues lo mismo pasa con las centrales de cómputo, ¿no? Y no queremos que se caliente porque empiezan a tener problemas. Entonces, cada site necesita tener su equipo de aire acondicionado. ¿Sí? Ahora, Gracias. como todo lo... Ahora, la definición de site es complicada.
En este edificio cubrimos la norma de distancia y tenemos un solo site para todo el edificio, porque en verdad era pequeño. Pero si tienen, y todo el edificio de oficinas de una sola dependencia de gobierno o una sola empresa, digamos. Ustedes tendrían que tener un site por nivel. Ahora, entre comillas. ¿Por qué? Porque no hay sites generales. Ustedes lo que tienen que tener es su alimentación de teléfono hacia la rentable. Y el cliente tendrá que hacer su site. Porque en un site están las comunicaciones de la empresa, ¿no? Y está el internet de la empresa. Y si un hacker se mete al site público y se conecta a su computadora y le sabe un poquito, puede ver la comunicación que tengas con tu banco y bajarte las claves y vaciarte tu cuenta, ¿no? Un site es delicado. Entonces ustedes tendrían que tener en cada piso un área destinada o una alimentación de teléfono para que el cliente ponga su site del tamaño que quiera, en el lugar que quiera, con la disposición que quiera. ¿Tendrían un site general? No creo que su edificio vaya a tener un site. Es que depende mucho cómo lo planteen. Ustedes van a tener una comunicación de la recepción a las oficinas. Entonces sí van a tener un conmutador, ¿no? En donde vas a levantar el teléfono y a oficina 28. Señor Pérez, lo busca Juan. ¿Lo dejo pasar? Sí, déjalo pasar. Ok, tu identificación, te registro. Piso 8, ¿no? ¿Sí me explico? Eso sí tendrán que tener. Pero los policías abajo con seguridad no tendrían que tener acceso a una red de datos. A lo mejor tendrías una red Wi-Fi para el público en general. Pero a lo mejor no es tan conveniente, no quieren, no, ¿para qué quieren evaluar eso? ¿Las comunes? Claro, por supuesto. Yo creo que sí. Los policías tendrían que hacerse cargo de las áreas comunes, pero no del interior de los locales. O sea, el policía lo contrata la administración, no lo contrato yo. ¿Por qué va a haber mi oficina? Si yo manejo valores, manejo joyas. Yo tendría mi circuito cerrado de televisión en mi oficina. Aquí es difícil, delicado definir qué es privado y qué es común, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene un site como tal. Van a tener a lo mejor en cada piso un site que le van a decir al que te lo rento, oye, aquí te dejé tu site cuando me rentes el piso, ¿eh? Te doy la llave y tú tienes acceso a esta. Es más, la puerta te lo doy sin cerradura. Tú cómprate esa cerradura, pones la cerradura y ya yo ni siquiera yo tengo la llave de tu site. Eso puede ser y considerar el site, ¿no? Entonces, aquí están los dos fan and call, ¿no? Las unidades condensadoras, ¿no? Con las tuberías cada uno. Y en el piso de abajo, aquí no tengo mini split. Si se dan cuenta, aquí el mini split está sobre el muro, ¿no? Aquí este es un fan and call, que es el equipo azul. Entonces tengo que tener un ducto con dos rejillas en el plafón para inyectar el aire y un ducto con una rejilla con un ducto para regresar el aire a mini split. ¿La vio? Igual acá, ¿no? Tengo el equipo, tengo la inyección con ductos y rejillas en el plafón falso y el retorno con rejillas y ducto sobre el plafón falso también. Esta instalación no se va arriba del plafón. Aquí este equipo, sí se ve. Entonces, ¿ya vieron las diferencias? Unidades paquete, mini splits, fan and call. Ahora, yo en lugar de tener hubiera podido tener un equipo de cassette aquí, en este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues darle energía eléctrica y el agua aquí. Entonces, este es mi equipo de aire y lo manda directamente sobre el plafón al espacio que necesito. ¿Sí me explicó? Ahí están los mini splits. ¿Ya vieron cómo son visibles? Algunos hasta bonito podrían ser, ¿no? Sí, se van sobre muro, ¿no? A ver si aquí se ven algunos espacios con mini split, pero no se ven.
Ahora, el fan and call. Aquí están los fan and call, ¿ya vieron? La unidad condensadora, la que va en la azotea, y la evaporadora que va ahí. Pues ya vieron cómo es la lámina y se le ven los tubos. Este es un mini split. Este es un fan and call, ya ven cómo se ven las tripas completitas al fan and call. Esta es una unidad cassette. El equipo está arriba del plafón. Todos funcionan igual. Todos necesitan una tubería de agua fría, una tubería de ingreso de agua caliente, que se conecta a este que sí va en la azotea. Este se encarga de producir el agua helada. ¿Sí ya vieron la diferencia entre mini split y fan and call? Y el cassette, que pues es la combinación, tienes una parte visible, no tienes ductos, pero sí va arriba de tu plafón, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Todos estos son fan and call y pues ni modo de poner esto visible, aunque ya hay, hace poquito vimos un edificio. Vamos a revisar el sistema de construcción de un edificio y no tenía plafón, tenía muy poquito plafón, y los fan and call eran visibles y los pintaron todos de color gris. Y bueno, está bien, ¿no? Digo, a mí no me gustó, pero está bien. Sí, ya vieron la diferencia. Ahora, los unidades paquete. Muchachos. Somos monstruos impresionantes, ¿no? Estas son las unidades paquete. Tienen la condensadora y la evaporadora. Entonces ya nada más es, en algunos de estos espacios, sacar el ducto para mandarlo a nuestro piso. Aquí sale el aire completo. Pero son muy grandes, ¿no? Son equipos muy grandes. De hecho, pesa un equipo de esto, no sé, tonelada y media, ¿no? Hay equipos tan grandes que uno entra caminando al equipo de aire acondicionado de una unidad paquete. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias. Ahora, nosotros tenemos que considerar unidades que van dependiendo, van a considerar unidades paquete. Entonces, tenemos que ver dejarles el ducto necesario arquitectónico, porque ellos lo van a poner, no van a hacer la instalación. Ellos lo van a alimentar también. Entonces, no van a hacer la alimentación. Nada más tenemos que prever los espacios y arreglar las áreas comunes en su proyecto. Entonces, revisemos que sus ductos cubran los requisitos. Y en sus vestíbulos, pues podrían poner sin ningún problema un fan and call, ¿no? Por ahí, en la escuela sé que se los enseñan, porque inclusive yo no lo sé calcular, pero una maestra un día me explicó, Cata, así, mira, aquí está el formato que le doy a mis alumnos, se calcula, pues está muy fácil, ¿no? Yo no lo hago profesionalmente, yo siempre mando a hacer el aire acondicionado, pero sí conozco los parámetros para poder definir cómo proyectar y cómo tomar decisiones con respecto al aire acondicionado. ¿Sale? ¿Sí entendieron esto? Entonces, cuando son condensadoras y evaporadoras, pues son dos tubitos, uno de media, uno de 3/4, uno de agua helada y otro de agua de regreso. De la condensadora a la azotea, a la evaporadora o al fan and call, al mini split, la unidad cassette, donde queramos. Si vieron cómo se hace normalmente, se pone aquí, tenemos el espacio, se inyecta el aire de un lado y se saca del otro lado para que el aire camine, ¿no? ¿Sí lo vieron? Bueno, así tiene que ser, ¿no? Nada más. Entonces yo creo que ustedes podrían proponer muy bien evaporadoras y condensadores en sus áreas comunes y dejar los espacios en los ductos para el aire acondicionado. O para el aire acondicionado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, si ustedes quieren, empiecen a hacer su proyecto eléctrico. Digo, no quiero suplantar a su profesor. Si su profesor les dice que son 2000 watts por circuito, háganle caso, ¿no?
Pero si quieren lo revisamos en la otra semana y vamos viendo dudas sobre los proyectos específicos, ¿no? Y tienden a hacer su cálculo ya de su edificio con los metros cuadrados y lo vemos y vemos. Y yo creo que va a ser muy rápido, porque a ver, aquí está mi cálculo, tengo tantos metros cuadrados, hice este es mi cable, este es mi tubo. A ver, chécate esto, ok, va, el que sigue, ¿no? Chécate esto, o ya está bien, así considéralo y vámonos, ¿no? Porque luego nosotros explicamos y parece que se entiende muy fácil. Pero me gustaría que ya trajeran las cargas. Mejor ya alguien trae alumnos y ya sí trae el cálculo que sí sea los ejercicios que les hemos enseñado equivocadamente y lo solucionamos, ¿no? Ya para que lo entiendan. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen, compañeros? Sí, porque sí es mucha información. ¿No? Intenten esto considerarse en la escuela y nada más tenemos uno, ¿no? Porque le dedicamos más a hidráulicas. Y esto es lógico porque pues, la Academia de Instalaciones estaba lleno de profesores que se dedicaban a hacer instalaciones hidráulicas, entonces le dieron importancia, ¿no? Pero deberíamos darle más eléctricas. Es la instalación más compleja, aunque yo digo que es sencilla, porque ni vamos a ocupar ni un cálculo diferencial, ni un cálculo integral, ni nada de estadística, ni nada de... Nada más tienen que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Son 6 fórmulas que tienen que aprenderse. Y ya. Y conocer las normas, conocer las tablas y conocer de materiales. Y nada más.